En este vídeo de la lista de reproducción sobre derecho financiero y tributario de este canal, Economista y Jurista, vamos a ver y a estudiar el principio de generalidad. Este principio de generalidad en derecho financiero es uno de los principios constitucionales que hay que atender en el derecho financiero, ¿no? Entonces, para ponerlo un poquito en contexto, tenemos que ver que hay una serie de principios constitucionales de derecho financiero que son de carácter general, como son los principios que aparecen en el artículo 9, apartado 3 de la Constitución, artículo 14, 18, 24.2, 33, 38 y 39 a 52, que son los que vemos aquí en pantalla, pero entre todos ellos en ningún sitio vemos este principio de generalidad. ¿Dónde está este principio? Pues lo encontramos en los principios constitucionales que son de carácter específico, y dentro de este grupo tenemos principios jurídicos sustantivos de derecho financiero que son relativos a ingresos públicos, relativos a gastos públicos, y también luego tenemos principios jurídicos formales de derecho financiero. Entonces, este principio de generalidad se encuadra dentro de los principios relativos a los ingresos públicos tributarios. Son principios jurídicos sustantivos. Son principios constitucionales de carácter específico. Y es aquí donde encontramos este principio de generalidad. Y es como el principio de capacidad económica, que ya hemos explicado en otros vídeos, y en los futuros vídeos que hay en la lista vemos también qué es el principio de igualdad tributaria, el principio de progresividad, de no confiscatoriedad, de equidad, de eficiencia económica, estabilidad presupuestaria, reserva de ley, y también veremos el de preferencia de ley. Entonces, este principio de generalidad, ¿qué es lo que vamos a estudiar de él? Pues vamos a ver en qué precepto constitucional se regula, qué significa y cómo se tiene que verificar en el sistema tributario. Pues bien, ¿en qué precepto constitucional se regula? Se regula en el artículo 31, apartado primero de la Constitución, al igual que el principio de capacidad económica, que ya hemos estudiado, y en él leemos que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, Vemos la palabra todos. De ahí es donde procede este precepto, este principio de generalidad, durante todos. Y luego también se repite de manera innecesaria en el artículo 3, apartado primero de la Ley General Tributaria, donde dice: la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas y en los principios de justicia y generalidad. Ahí aparece también. Entonces, ¿qué significa este principio? Pues significa que los tributos se tienen que exigir a todos los que manifiesten la capacidad económica tipificada en sus hechos imponibles, siempre que se produzcan en el ámbito territorial a que se extiende el poder tributario del ente público. Además, la expresión todos, que hemos visto, aquí hemos visto todos, esta expresión absorbe el deber de cualesquiera, personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas con o desde nuestro territorio, principio de territorialidad, exterioricen manifestaciones de capacidad económica, lo que les convierte también, en principio, en titulares de la obligación de contribuir conforme al sistema tributario. Por ejemplo, en el IRPF se someten a gravamen las rentas de las personas físicas residentes en territorio español. Esto es lo que dice el principio de generalidad, que hay que exigírselo a todos. Además, la exención o la bonificación como quiebra del principio de generalidad que rige la materia tributaria, en cuanto que neutraliza la obligación tributaria derivada de la realización de un hecho revelador generador de capacidad económica, solo será constitucionalmente válida cuando responda a fines de interés general que la justifiquen. Por ejemplo, motivos de política, económica o social para atender al mínimo de subsistencia, razones de técnica tributaria, quedando en caso contrario proscrita. Pues no hay que olvidar que los principios de igualdad y generalidad se lesionan cuando se utiliza un criterio de reparto que las cargas públicas carecen de cualquier justificación razonable. O sea, cuando van a quedar como carentes cuando no tengan justificación razonable y, por tanto, sea incompatible con un sistema tributario justo como el que la Constitución consagra en su artículo 31.1. ¿Y cómo se puede verificar este principio en el sistema tributario? Pues se verifica en la íntegra exigencia de las obligaciones de contribuir derivadas de la realización de los hechos imponibles de los tributos, admitiendo únicamente las exenciones que respondan a fines de interés general. O sea, todos tienen que contribuir de manera íntegra, aunque caben bonificaciones por razones de interés general, como son el mínimo de subsistencia, la exención de las cantidades que no pueden ser objeto de gravamen por destinarse a la satisfacción de necesidades vitales de su titular, como es el mínimo personal familiar del IRPF, también los límites del poder tributario, exenciones para evitar la doble imposición internacional, técnicas del poder tributario, exenciones en favor de los propios entes públicos o fines extrafiscales, que serían las exenciones establecidas para contribuir al logro de los objetivos de política social y económica que se encuentran en los artículos 39 a 52 de la Constitución.
Y hasta aquí sería este vídeo explicando el principio de generalidad en el derecho financiero y tributario.